Muy buenas noches. Créanme que me siento feliz poder compartir con ustedes una nueva enseñanza sobre la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que es controversial y muy discutido a nivel teológico. Vamos a hablar sobre la deidad. La gente habla de Trinidad. Quiero hacer aclaración. La palabra Trinidad no es una palabra bíblica, no aparece en la Biblia. La Biblia habla de la deidad. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en él, hablando del Mesías, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad. Ojo a esto. Vamos a hablar de una serie de pasajes que nos van a ayudar a entender un poco quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primer pasaje que vamos a ver hoy está en Juan capítulo 20, versículo 17. Voy a citar primero tres pasajes para demostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ojo a esto. Juan 20, 17 dice: Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este pasaje nos muestra y nos revela que el Padre es Dios. Juan 20:17. Vamos a escuchar otro pasaje. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Un pasaje que nos va a decir que el Hijo es Dios. Hebreos 1:8. Observe, estoy citando las palabras de la Reina Valera. Perdón, de la versión de las Américas. Hebreos 1:8 dice: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de equidad es el cetro de tu reinado. Este pasaje dice que el Hijo es Dios. Ojo a esto. Tenemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 5 y nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es Dios. Ojo a esto. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Ojo a estas palabras. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí llama al Espíritu Santo, lo llama Dios. Entonces tenemos un dato muy importante. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ojo con esto. No estoy enseñando ni hablando de tres dioses. Eso es totalmente falso. Eso se llama triteísmo y es condenado por la palabra de Dios. Estamos hablando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Ahora vamos a citar una serie de pasajes para que veamos que el Padre no es el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el libro de Juan capítulo 14, versículos 26. Observen esto. Juan 14, 26. Nos va a demostrar, en este pasaje, dice: porque el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este pasaje nos enseña que el Padre es diferente. El Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Recuerden, Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a citar otro pasaje que nos va a demostrar que el Espíritu Santo no es el Hijo. Hechos capítulo 10, versículos 38. Observen este pasaje. Dice así la palabra santa de Dios: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Yeshua de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ojo, este pasaje nos habla
de Jesús de Nazaret, que con el Espíritu Santo Dios lo ungió. Entonces tenemos que el Espíritu Santo no es Jesús. El Espíritu Santo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo. El Padre no es Jesús. Vamos a ver este otro pasaje para ver esta diferencia. Está en Juan capítulo 8, versículo 16. Nos vamos a dar cuenta que el Padre sencillamente no es el Hijo. Ojo a esto, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 16. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aquí vemos que Jesús habla de el Padre y de Él. Dos cosas importantes para ir resumiendo. Dice la Biblia que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dice la Biblia que el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre y el Hijo tampoco es el Espíritu Santo. Ojo a este dato que es muy, pero muy importante. Pero la Biblia nos habla muy claramente, en la palabra de Dios, se nos habla de que solamente hay un Dios verdadero. Un pasaje muy importante que encontramos en la palabra de Dios se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este es un pasaje que la mayoría, todos los judíos están obligados a recitarlos constantemente todos los días, que se llama el Shema. Los unitarios usan este pasaje para decir que la Biblia condena la Trinidad o la deidad, y los testigos de Jehová utilizan este mismo pasaje, pero lo que no se dan cuenta es que este pasaje glorioso más bien demuestra la majestad y la deidad, y demuestra por qué Dios le inspiró a Moisés a escribir estas palabras. Voy a leérselos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, en la versión de las Américas, dice: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, en la Biblia de las Américas. Ahora, yo quiero invitarlos para que, yo sé que pues no estoy dando una clase de hebreo, pero estas mismas palabras, cuando vamos al texto hebreo original que fue escrito, qué importante cuando el judío recita estas palabras y dice: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a analizar cada una de estas palabras y vamos a ver unas partículas muy especiales para poder entender qué dice este pasaje. La Biblia dice que Dios es uno. Claro que sí. Observe. Dice Adonai. Literalmente la palabra Adonai significa mis señores. Es una palabra hebrea que viene de la palabra Adon, señor, y hay mis. La palabra Elohenu es una conjunción posesiva del pronombre de la primera persona del plural, que designa el significado de nuestros dioses. Ojo a este detalle muy importante. Y quiero citar literalmente unas palabras sobre la palabra Echad. Expresa la idea de unidad colectiva. En hebreo se usan dos palabras para indicar el significado de uno. La palabra uno en el sentido de único, es decir, que se emplea para designar una unidad absoluta. Se transcribe Hachim. Se encuentra en Jueces capítulo 11, versículo 34. Este término nunca es usado para usarse en la unidad divina. En cambio, cuando dos o varias cosas se convierten en una por una íntima unión o identificación, el vocablo hebreo que se emplea en las Sagradas Escrituras es Echad.
que significa una unidad compuesta de varios, como en el caso de Génesis capítulo 2, versículo 24, Jueces capítulo 20, versículo 8. Esta palabra es la que siempre se usa para designar la unidad divina. Por tanto, nuestro texto literalmente vertido del original hebreo quedaría traducido correctamente de esta palabra. Escucha, oh Israel, nuestros señores, nuestros dioses, mis señores, uno compuesto es. Obviamente, si usted va a leerle esto a un judío, va a decir que usted es un idólatra o un pagano. Porque en este contexto, yo solamente estoy citando estas palabras para que veamos el origen literario de este texto. Porque hay que ser honestos, cuando el judío citaba este pasaje, lo citaba exclusivamente porque él creía en el monoteísmo, igual que nosotros los cristianos. Somos monoteístas. Pero aquí hay una pregunta entonces. ¿Cómo es que la Biblia habla de que Dios es uno, pero que a la vez está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Voy a dar una pequeña explicación sobre esto. Yo tengo una mano, pero esta mano tiene 5 dedos. Yo no puedo decir que el dedo índice es una mano, no. Esto es un dedo que forma la mano. ¿Me comprenden? Si a mí me dicen, ¿cuántas manos tengo aquí? Tengo una mano, pero esta mano tiene 5 dedos. Amén. Igual sucede con Dios. Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es sus atributos. Es omnisciente, es omnisapiente y es omnipotente. Eso es Dios. Pero resulta que el Padre son esos atributos. El Hijo son esos atributos. Y el Espíritu Santo son esos atributos. Obviamente, quiero que quede claro esto. El Padre, Mateo 28, 19 dice, bautizándolos, observen estas palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo, son diferentes, pero no independientes. Esa es la unidad de Dios. Dios es uno, claro que sí. Juan 17:3 dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Ojo a esto. Y si ustedes ven, 1 Juan 5:20, dice Juan, esta es la vida eterna. Y estamos en la vida eterna en Jesucristo. Juan 5:20. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se pueden dividir. El Padre por sí solo no puede existir. El Hijo por sí solo no puede existir. El Espíritu Santo por sí solo no puede existir. Que esto quede muy claro. Esto es lo que se llama la inherencia de Dios. A Dios no lo podemos separar. Cuando se habla del Hijo, por inherencia, se está hablando del Padre y del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo, por inherencia se está hablando del Padre y del Hijo. Cuando se habla del Hijo, y por inherencia se está hablando del Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Padre creó, cuando el Espíritu Santo reveló la palabra de Dios, no fue solamente el Espíritu Santo, fue toda la deidad la que trabajó en el día de Pentecostés. Cuando el Mesías murió, ojo, es Dios está actuando en el sacrificio que hizo por la humanidad. Cuando el Padre creó el universo, Génesis 1:1 nos dice que sencillamente actuó la deidad. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ojo a esto. Quiero hacer una pequeña aclaración. Tengan por favor mucho, pero mucho cuidado con la versión de los testigos de Jehová. En Juan capítulo 1, el libro de Juan fue un libro escrito
para combatir a los arrianos en el primer siglo. Los arrianos del primer siglo vienen a ser, mis amigos, los testigos en contra de Jehová, porque ellos no creen que el Mesías, Yeshua, es Dios. Ellos creen que Yeshua es un Dios pequeño. Y en la Biblia los testigos de Jehová, en Juan 1.1, ellos le agregan un artículo. Dice, el texto dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cualquier Biblia lo traduce así. Pero en la versión de los testigos de Jehová está traducido, y el verbo era un Dios. ¿Por qué? Arbitrariamente lo cambian ellos. Pero hay un caso muy importante. Yo poseo un libro de ellos que es el Nuevo Testamento griego-inglés. Y cuando ellos hacen la traducción del griego al inglés, no se atreven a ponerle el artículo un. Pero en el comentario que ponen en este libro, a la par, sí hacen el comentario con la abreviación, con el artículo un. ¿Por qué hablo de esto? Porque el libro de Juan, en el libro de Colosenses, las cartas de Juan, todos en cuanto a la deidad, en la Biblia los testigos de Jehová está adulterado. Tengan cuidado con estos amigos, porque ellos no creen en la divinidad del Mesías. Concluyo, hay un solo Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es Jesucristo, Jesucristo no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesucristo. Son diferentes, pero no son independientes, que esto quede claro. Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, en el nombre, uno, no dice nombres, dice, en el nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Padre, Hijo, Espíritu Santo son epítetos que se le dan al gran nombre que es Yeshua, el Mesías. Que Dios les bendiga.